Bienvenidos todos, todas a esta sesión de los miércoles de Zoom. Y bueno, hoy tenemos una charla muy interesante. Bueno, antes de presentarles la charla, queríamos comentar con ustedes algunas de las actividades de Budismo Libre. Ya tenemos el programa para todo el año y déjenme compartirles la información. Y bueno, aquí tenemos nuestro programa de actividades para este año. Ya estamos casi al cierre. El mes de septiembre tenemos este retiro espiritual del 12 al 14 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues quienes están en esta ciudad o cercanas, pues tenemos esta programación de este tema tan interesante, contemplando tu vida con sabiduría. Meditaciones para comprender la mente, corazón y el sufrimiento. Está programado para el viernes 12, iniciando a las 4 de la tarde, al domingo 14, terminando a las 7. Imparte nuestro maestro Kalama Sadak, Claudia Palavicini y Refugio Hernández. El lugar es el Centro San Javier en Tepepan, Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Un sitio bastante agradable, tranquilo, de esos pocos espacios que en la ciudad todavía se puede respirar. Estamos viendo del lado izquierdo algunas fotografías del centro para que se animen a este retiro. En octubre tenemos un curso intensivo presencial en la ciudad de Cholula, Puebla, el sábado 4, iniciando a las 10 y termina a las 7, y el domingo 5, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, esto en el mes de octubre. El tema es personas difíciles y tu paz interior, el arte de las relaciones humanas. Imparte nuestro maestro Kalama Sadak y la maestra Narayana. Esto es en Casa Maitri, en San Andrés, Cholula, Puebla. Aquí también tenemos algunas imágenes del centro. Y bueno, también ya se ha hecho un sitio de llegada recurrente en la ciudad de Puebla, en Cholula, Puebla. Para noviembre tenemos un retiro del 14 al 17 de noviembre en Tijuana, Baja California. Justamente en el puente del viernes 14, iniciando a las 16 horas al domingo 17, terminando a las 4 de la tarde. Esto en noviembre. El tema es 4 suspiros para el corazón, el arte de ser libres. Imparte nuestro maestro Kalama Sadak, la Dharmana Mahazuka y Dharmana Lago. El lugar es el Centro de Retiros Casa Mantensa en la Ibero Playas de Tijuana. Entonces también tenemos aquí en la parte izquierda algunas fotografías del lugar. También es un lugar recurrente y que se desarrollan estos retiros en Tijuana, Baja California. Para el mes de diciembre cerramos con este curso intensivo presencial en la Ciudad de México el sábado 13, iniciando a las 10 de la mañana a 7 de la noche y domingo 14 de 10 a 2 de la tarde de diciembre. El tema es cierre y renovación, sabiduría tibetana para hoy. Imparte nuestro maestro Kalama Sadak y el hermano Bhakti en el centro Altacarana, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Entonces, pues vayan haciendo su programación. También ya tenemos en la página de Budismo Libre las actividades para el siguiente año. Y bien, el día de hoy, pues tenemos esta charla. Y bueno, aquí lo tenía preparada, pero a veces las situaciones técnicas nos fallan un poquito. Y por cierto, una disculpa porque el día de hoy hubo unas fallas técnicas y el maestro Kalama les hizo llegar
otro enlace, pero bueno, es parte del samsara, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a tener esta charla. Ya estamos reunidos y nuestro tema es la gran compasión, una mirada a los otros. Y bueno, le imparte Kalamasada, que bueno, que pareciera que ya no necesita presentaciones, nuestro querido maestro, pero a quienes están por primera vez, les comento que bueno, este camino de budismo libre que también viene siendo el camino de nuestro maestro. Desde 1996, Kalamasadak ha recorrido con dedicación y constancia el sendero del budismo. A lo largo de casi 3 décadas ha profundizado en la práctica y el estudio de las enseñanzas del Buda y de los grandes maestros de las tradiciones mahayana, del budismo tibetano y de la psicología profunda theravadista. Su vocación lo ha llevado a transmitir estas enseñanzas milenarias en un lenguaje claro, directo y accesible para las personas de nuestro tiempo. Es egresado de las carreras de Sociología y Economía de la UNAM y doctor en Estudios de la Población por el Colegio de México. En su formación budista ha participado activamente en la Orden Budista Tiratana, el Instituto Buddha-Dharma, donde concluyó el programa de formación Liberación Paso a Paso de 7 años. Actualmente coordina actividades de budismo libre, también es fundador, y desde este centro imparte cursos, retiros, conferencias en distintas ciudades de nuestro país, promoviendo una práctica espiritual profunda, libre de dogmas y adaptada a los desafíos de la vida moderna. A la fecha ha publicado 9 libros, con el sello de las ediciones Pax y Eon, en los que explora con profundidad temas del Buda Dharma. También en nuestra página pueden revisar esta extensa biografía de nuestro maestro. Y sin más preámbulo, le damos la palabra. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Pema, por la presentación de nuestras actividades y la presentación de mi persona. Y antes que nada, pues darle la bienvenida a cada uno de ustedes por su presencia y su interés en este tema. Y recordándoles que una vez al mes tenemos estas, les llamamos conferencias mensuales gratuitas por Zoom. Lo tenemos una vez al mes y en esta ocasión se nos juntaron las dos, se nos juntó la de septiembre y la de octubre. No, la de octubre la vamos a tener la siguiente, dentro de 10 días creo que es la siguiente, para que estén ahí atentos, porque pues se nos pegaron mucho las dos pláticas ahora del mes de agosto y el mes de octubre. Pues muchas gracias, buenas noches, veo a muchas caras ya muy conocidas en nuestra comunidad, de nuestra sangha, y algunos nombres nuevos también, bienvenidos para las personas que es la primera vez que se conectan con nosotros. Bueno, pues también gracias, Pema, por conducir esta plática. Es una plática de menos de una hora, vamos a unos 45 minutos, y vamos a hablar de un tema que a veces en el budismo lo pasamos muy de alto y no nos detenemos un poquito a pensar lo que es las emociones positivas. Como la mayoría de ustedes saben, el budismo en lo que podrían llamar en su plano psicológico, tiende a especializarse mucho en lo que llamamos las emociones negativas. Fundamentalmente en lo que hemos llamado, lo que se ha llamado tradicionalmente los 3 venenos mentales, que son el apego, la aversión y la ignorancia, o si lo quieres poner en otros términos, lo que es la codicia, el odio y la confusión. Y la mayoría de los textos y la mayoría de las enseñanzas y retiros y cursos están constantemente tocando este tema de las emociones negativas, que en términos tradicionales y clásicos se llaman emociones afligidas. Y a veces
esta gran tendencia que hay en nuestro mundo actual, donde pues, el sufrimiento es omnipresente en todas nuestras dimensiones, el sufrimiento individual, el sufrimiento emocional, el sufrimiento familiar, el sufrimiento amoroso, etcétera, todos los sufrimientos que vivimos, pues de una u otra manera nos apabullan y de una u otra manera este tema es fundamentalmente un tema donde tenemos que darle mucho tiempo, mucho estudio y mucha reflexión. Y esta tendencia hacia el sufrimiento a veces oscurece el otro gran brazo que tiene el budismo, que es el cultivo de las emociones positivas. Y ahora quiero dedicar un poquito a tocaremos obviamente el problema del sufrimiento porque es inevitable. De hecho, eh, como sabemos, el budismo es una visión de la vida que se fundamenta en la experiencia del sufrimiento. Se fundamenta en esta idea que en algún día todos nosotros vamos a ser capaces de liberarnos del sufrimiento. Cuando logremos la famosa iluminación, vamos a poder tener esta experiencia de no más sufrimiento, ¿no? Lo que se llama adukkha, ¿no? Ese es el concepto que se utiliza fundamentalmente cuando hablamos de no sufrimiento. En general, hay un tema que aborda el tema de la gran compasión, que es nuestro tema de este Zoom, que es llamado los 4 inconmensurables. Los 4 inconmensurables tienen fama o tienen la impronta de ser la punta de lanza de lo que llamamos nosotros las emociones positivas o las emociones creativas, que son lo contrario obviamente a las emociones afligidas. Y estos 4 inconmensurables son en términos coloquiales, ahorita lo voy a desarrollar un poquito más, son lo que llamamos el amor bondadoso, la compasión en segundo lugar, después vendría el gozo y después vendría la ecuanimidad. Lo que llamamos metta en sánscrito, se llama metta, que es el amor, karuna, que es la compasión, mudita, que es el gozo, y upeksha, que es la ecuanimidad. Y es que le decía a Pema que como no he hablado en toda la tarde, como hubo lluvia, pues no hubo movimiento social, entonces tengo la garganta un poco seca y un poco cerrada, pero yo creo que sí aguanto la hora. En general, estos 4 inconmensurables podríamos decir, tienen la función, tienen la misión de ser la base de una verdadera felicidad. De esos 4, los 4 son relativamente igual de importantes, pero les decía que hoy quiero concentrarme más en la compasión. En general, ¿qué es lo que se dice de los 4 inconmensurables? Los 4 inconmensurables podríamos decir que atacan o son los antídotos más poderosos que las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda, nos heredó para poder nosotros atacar esas emociones o esas experiencias de sufrimiento. En esos términos, es muy importante que cada uno de ustedes entendamos muy bien cuál es la función de los 4 inconmensurables y evitemos el mal uso de ellos y recurramos de manera adecuada a uno o al otro dependiendo de nuestra experiencia que estamos viviendo. En estos términos, 1, metta, o lo que llamamos el amor bondadoso, está conectada con la felicidad. Ojo con esto, el amor se conecta con la felicidad, es decir, con el deseo de que las personas que nosotros amamos sean felices.
Y también se habla de manera muy lógica del autoamor, es decir, el deseo que cada uno de nosotros tenemos de ser nosotros felices. O sea, hay el amor al otro y hay también el autoamor o el amor que uno se activa para ser feliz. Meta, o sea, el amor bondadoso, entonces se conecta con la felicidad. Esto téngalo muy, muy presente. Compasión o el concepto de karuna se conecta con el dolor y el sufrimiento. No se conecta con la felicidad. Y esto ahorita lo vamos a profundizar un poco, cómo la compasión no se conecta con la felicidad, sino que se conecta con la insatisfacción. Se conecta con la experiencia del dolor, del sufrimiento, de la frustración, de la angustia, de la ansiedad, todas esas emociones que nos son muy desagradables y que sustentan la experiencia del sufrimiento. Ahora, lo que se llama mudita, el gozo, se conectan y a ver si podemos escuchar bien esto. Mudita o el gozo se conecta con la naturaleza de nuestra tristeza. El ser humano, igual que los animales, tenemos la experiencia de la tristeza. Ahorita voy a desarrollar un poquito esto porque creo que es muy importante. Quizá es la primera vez que muchos de ustedes están escuchando este tipo de enseñanzas. Pero la tristeza en el budismo se maneja, podríamos decir, con aparatos quirúrgicos, con mucha delicadeza. La tristeza más profunda que tenemos nosotros se origina de la impermanencia. De saber que las cosas que tenemos, incluyendo tu cuerpo, incluyendo tu familia, si tienes hijos, incluyendo tus hijos, si tienes amigos, incluyendo tus amigos, si tienes un trabajo, si tienes una casa, si tienes un auto, todo eso, aunque no lo vivamos diariamente, sabemos plenamente que no son eternos. Que todo eso que estamos conectados nosotros son impermanentes y que así como nacieron y así como se desarrollaron, van a colapsar. Y hay una sensación en el ser humano, y estos seres humanos en términos generales, de una enorme tristeza porque todo lo que tenemos sabemos que están en una situación de constante cambio y que tiene una enorme 100% de posibilidad que todo lo que tienes tú ahorita va a desaparecer. Y el solo hecho a veces de pensar que va a desaparecer mi cuerpo, o que voy a tener que abandonar este departamento o esta casa, o que mi auto que tanto le he metido y tanto lo he cuidado y tanto lo lavo todos los domingos, algún día va a dejar de funcionar, ¿no? Entonces, el tercer inconmensurable, que es el gozo, es el mecanismo que nuestra práctica utiliza para contraponerlo básicamente con la famosa tristeza que deviene de la impermanencia. Envejecemos, enfermamos, las cosas que amamos desaparecen o se van o te son infieles y te traicionan, ¿no? O se transforman, cambian y ya no te gustó, ya no te da alegría, sino que ya te da tristeza, te da pena, te da frustración, etc. Y el cuarto inconmensurable, el que se llama ecuanimidad, es el antídoto más poderoso que tenemos fundamentalmente contra los elementos distorsionadores que hacemos de la realidad. Básicamente, hay dos elementos básicos donde distorsionamos de una manera, no me voy a dedicar, obviamente, nomás se los voy a exponer, a ver si más adelante podemos hablar un poquito más de esto, pero hay dos visiones que distorsionan completamente la visión de nosotros respecto a la realidad. Uno se llama el apego, que distorsiona los objetos de apego o los objetos de deseo que tenemos
exagerando de manera brutal las cualidades positivas de esos objetos de deseo o de esos objetos de placer o esos objetos de gozo que buscamos en las personas, en las cosas, en las situaciones o en los hechos. Ahí distorsionamos, por el apego que tiende mucho a distorsionar a las personas y a las cosas y a las situaciones cuando nos gustan, cuando decimos esto me encanta, o cuántas veces tú nos has dicho esto es maravilloso, ¿no? ¿Qué atardecer tan maravilloso, ¿no? Y llevamos 1.000.000 de años con esos atardeceres, ¿no? Pero tú le das esa impronta, le das esa exageración cuando tenemos una experiencia agradable, una experiencia placentera. La segunda visión distorsionadora de la realidad es lo que le llamamos la visión de la aversión, aquello que no nos gusta. Y la mayoría de nosotros distorsionamos las cualidades de aquello que no nos gusta, exagerando sus cualidades negativas. Upecha, y es que es una emoción, ¿eh? No, fíjense muy bien lo que estamos hablando. No estamos hablando de una posición intelectual y no estamos hablando de un pensamiento o de una idea. Upecha es una emoción y es la emoción que está conectada fundamentalmente con la objetividad. Es decir, con lo que se llama en el budismo clásicamente ver las cosas tal y como son y no como nuestros estados mentales de apego y aversión intentan interpretar esa realidad. Entonces, los 4 inconmensurables tienen una función estratégica en nuestro camino espiritual. 1, conectar con la felicidad. 2, conectar con el sufrimiento. 3, conectar con la tristeza. Y 4, conectar con aquello que distorsionamos. Y aquí ustedes ya pueden ver cómo hay ya todo, podríamos decir, todo un camino. Dice Siddhartha Gautama que lo que él propone, lo que él proponía como práctica, era simplemente cultivar los estados emocionales, cultivar los estados emocionales positivos y dejar de alimentar los estados emocionales negativos, ¿no? Lo que nos está diciendo es, cultiva los 4 inconmensurables y deja de estar alimentando las demás emociones negativas, como es el apego, la aversión, la tristeza, la ignorancia, las alucinaciones, las ilusiones, etc., ¿no? En este gran contexto es donde podemos ubicar lo que es la gran compasión, o lo que es la compasión. Y esto ahorita les quiero, ahora sí ya me voy a ir nomás a la pura compasión. ¿No? Ya ahorita me aventé 15 minutos de los 4 inconmensurables. Si oyen ladrar a mi perrita, es que es Coba, ¿eh? Aquí está, sí, siempre me acompaña aquí. Ay, ya se me fue la idea. Bueno, ya. Uno de los postulados que, que se desarrolla en la práctica budista y mucho más en la práctica del budismo tibetano es este concepto de la compasión. Y para empezar, podríamos hablar de 2 tipos de compasiones. Y esto es importante porque tenemos que comenzar a dimensionar, no se habla nomás de la compasión por sí misma, hay tipos de compasión, pero hay 2 fundamentales. Una que le llamamos compasión, así en minúscula podríamos decir, y otra que le llamamos la gran compasión, que en sánscrito se llama Maha Karuna. La compasión en minúscula, lo cual no estoy criticando ni estoy desvalorizando su capacidad de generar emociones positivas. La compasión con minúscula hace referencia a nuestro círculo cercano donde nuestras relaciones personales están muy mezcladas con
con lo que podríamos decir nuestro círculo de seguridad. Estoy hablando de la compasión que tenemos hacia uno mismo, en el sentido de que pues ninguno de ustedes quiere sufrir, ¿verdad? O sea, cuando tú dices, yo no quiero sufrir, el sufrimiento no, yo no lo quiero, no lo deseo. Estás generando autocompasión. Por ahí empezamos. Y después puedes ir ampliando tu visión y puedes conectarte con las personas que están muy cercanas a ti. ¿No? Estoy hablando de tus padres, de tus hermanos, quizá de tus amigos de la infancia, tus amigos de la universidad. Estoy hablando quizá de tus compañeros en el trabajo, si tienes muchos años trabajando en un lugar, en una oficina, en una institución, en una universidad. Pues lo más probable es que tengas ahí amistades muy profundas, amistades muy serias ya de años, que conozcan a tu familia y tú conozcas la familia de esa persona, que salen más o menos continuamente, que se van a fiesta juntos. Tenemos como un círculo donde esta compasión funciona muy bien. Y esta compasión en minúscula que funciona en lo que nosotros llamamos en nuestro mandala particular, nuestro mandala individual, es una compasión muy legítima, es una compasión muy natural. Tú no necesitas hacer ni ir a un retiro, ni ir a un curso, ni estar en este diálogo de Zoom. No lo necesitas para desarrollar compasión a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Pues no necesitas, o sea, ese deseo por, por, por no ver sufrir a las personas que queremos es completamente natural. Pero es una compasión, podríamos decir, es una compasión arrinconada, es una compasión secuestrada por nuestros intereses privados, por nuestros intereses individuales. Y hasta ahí llega. No se desborda hacia otras personas, no se desborda hacia otros medios ambientes, no se desborda hacia otros grupos sociales o hacia otras personas. Es una compasión que está delimitada por tu mandala individual y tu mandala privado. En esto podríamos decir, es nuestra vida cotidiana asignada al mundito que naturalmente todos tenemos, porque nosotros no tenemos mundos grandotes, tenemos mundos chiquitos. Tienes tu familia, tienes tu pareja, tienes tus hijos, tienes tus amigos, tienes tus vecinos. Si vas a 2, 3 clubs, pues ahí tienes otros amiguitos y se te acabó, ¿no? Si piensas bien cuál es tu mandala individual, pues vas a ver que no hay una gran presencia de personas ahí, sino que son personas muy selectivas que tú has seleccionado a través de tu experiencia de vida y que te has quedado con ellas, ¿no? Y ahí sí, esta compasión surge de una manera muy natural y muy lógica, porque son personas que conoces perfectamente bien. Y que ahí la compasión, a tu esposa o a tu novia o tu hijo enfermo o en un accidente, pues te produce un gran revoltijo interno en querer ayudar, en querer que salga rápido este sufrimiento, que se componga rápidamente de ese accidente, ¿no? Y te surge sin ningún, podríamos decir, herramienta intelectual ni educativa. No necesitas ni educación, ni no necesitas ninguna herramienta para que esa compasión surja de esa manera tan lógica y tan natural. La otra, que es el tema que estamos abordando ahorita, la otra compasión se llama la gran compasión. Y esta sí es un poquito más problemática. Se llama Maha Karuna. Y la mayoría de ustedes, si no es que todos ustedes han escuchado en el budismo, la famosísima frase esta de que todos los seres sintientes dejen de sufrir. O si lo quieren hacer un poquito más largo, ¿no? Que todos los seres logren eliminar todas las causas y condiciones que generan su sufrimiento. Este mantra, podremos decir, o esta oración que hacemos, cuando nosotros estipulamos
que todos los seres sintientes dejen de sufrir. Es la experiencia de la gran compasión. Pero esta gran compasión o esa Maha Karuna no nos surge de manera natural. Aquí sí tenemos un fuerte bloqueo, tenemos un fuerte limitante. No surge de manera natural porque la mayoría de nosotros estamos sumamente ensimismados en nuestros intereses, en nuestras necesidades y en nuestros deseos, y nos cuesta muchísimo conectar con el sufrimiento más allá de nuestro mandala individual. ¿Sí me voy entendiendo? O sea, cuando tú te sales de tu mandala individual, casi nunca te conectas con el sufrimiento de las demás personas. La práctica del Maha Karuna, la práctica de la gran compasión, una de las herramientas más poderosas que heredamos de Siddhartha Gautama, el Buda, es este modo de comenzar nosotros a desbancar nuestra egocentricidad, nuestro egoísmo y empezar a desbordar nuestro mandala individualista, nuestro mandala ensimismado, nuestro mandala egocéntrico, empezarlo a desbordar hacia los demás. Y aquí sí tenemos podríamos decir, tenemos una enorme tarea que tener. Aquí, en este proyecto del Maha Karuna, o de la gran compasión, sí tenemos que ponernos a estudiar, sí tenemos que ponernos a entender, y sí tenemos tenemos que educarnos a esta enorme emoción que es Maha Karuna. Y aquí hay voy a hacer un pie de nota que me parece que es muy importante. Hoy en día, en el budismo, y hay grandes maestros y monjes que de una manera, podríamos decir, no muy adecuada, han postulado que el budismo es la búsqueda de la felicidad. Y aquí sí quiero aclarar porque me parece que Maha Karuna puede hacernos entender que esto no es así. El budismo no busca la felicidad como su gran tarea o misión. El budismo lo que busca es liberarnos del sufrimiento. Y liberarte del sufrimiento no equivale automáticamente a ser felices. Ojo con esto, ¿eh? Tú puedes liberarte perfectamente del sufrimiento y no ser feliz, ¿no? Cuando nosotros nos liberamos del sufrimiento, lo que pasa automáticamente es que llegamos al campo de la paz interna, de la serenidad, de lo que llamamos en meditación de samatha, y mentalmente llegamos al campo de la ecuanimidad, ¿no? El inconmensurable de upeksha, de ecuanimidad, es un derivado del desarrollo de la gran compasión. Esto es muy importante entender porque nada garantiza o no hay garantía alguna de que si nosotros desarrollamos la gran compasión vamos a ser felices. No se trata de eso. El mismo Siddhartha Gautama, el Buda, en muchos de sus sutras, intentaba una y otra vez, o ha intentado una u otra vez, aclarar cuál es la misión, cuál era su misión de vida, hoy podríamos llamar así, ¿no? El objetivo de vida de Siddhartha Gautama era liberarnos del sufrimiento. Obviamente, si esa liberación del sufrimiento te lleva a ti a la experiencia de felicidad, pues padrísimo, qué maravilloso, pero no es en términos estrictamente del Dharma, de que el budismo busque la felicidad. La felicidad en el budismo es un evento que podríamos decir secundario a la gran compasión o a la compasión. Básicamente, y se los explico para que ubiquen bien esto, básicamente
cuando el budismo dice que buscamos la felicidad, que buscamos la felicidad, liberándonos del sufrimiento, básicamente ahí hay, abajo de esa idea de la felicidad en el budismo, hay otra idea fundamental, que es la idea de que una persona feliz es una garantía casi al 100% que no va a ser infeliz a las demás personas. Escuchen bien esto, por favor, una persona feliz es una persona incapacitada para crear sufrimiento en los demás. Y esa es la lógica del budismo. El budismo busca que las personas sean felices para que nosotros, cuando seamos felices, dejemos de ser causas de sufrimiento de los demás. Y esa es el cimiento de Maha Karuna, de la gran compasión. La gran compasión es el cimiento o son los pilares donde se construye nuestra práctica para comenzar a dejar de ser factor o ser causas o ser origen del sufrimiento en los demás y de uno mismo. Esta intencionalidad, voy a tratar de aclarar un poquito más lo que es la compasión en el budismo. Para empezar, la compasión en el budismo no tiene nada que ver con la lástima, ¿no? De que, ay, pobrecito, yo lo voy a ayudar para que deje de sufrir. No tiene nada que ver, porque la lástima o la experiencia de la lástima surge básicamente de dos variables. La variable de la egocentricidad, es decir, a mí me da lástima una persona cuando yo me siento superior a ella, ¿no? Y la segunda variable es que yo sí tengo los recursos para que la persona deje de sufrir y los voy a trasladar esos recursos sintiéndome yo mucho más rico que esa persona. No simplemente te sientes superior a esa persona, sino te sientes más rico. Esa es una estructura, podríamos decir, que está basada en la lástima, ¿no? Y el altruismo, aunque a veces el budismo se habla de altruismo, el altruismo tiene mucho también que ver con esta sensación de superioridad, ¿no? Ustedes lo pueden ver perfectamente bien, que lo vamos a vivir ya dentro de poco, por cierto, en los teletones. El teletón es una práctica completamente abocada no a la compasión, está abocada a la lástima, a estar constantemente poniéndote en la televisión personas fregadas, personas discapacitadas, personas con cáncer, para hacerte surgir a ti la lástima y que tú sueltes porque tú sí tienes y los otros requieren lo que yo sí tengo. Eso ahí se los dejo ahí cuando vean el Teletón, nomás piensen un poquito eso. De que no tiene nada que ver con la compasión que estamos hablando nosotros. La compasión que estamos hablando nosotros es un deseo de que las personas logren destruir las causas y condiciones que le producen esa sensación de insatisfacción, de sufrimiento o de dolor. Y no solamente eso, la gran compasión implica un compromiso personal tuyo de intervenir de manera sabia y de manera hábil en una situación donde tú sí puedes, con conciencia, con percatación y con atención, intervenir de una manera sabia y hábil para evitar ese sufrimiento. Les voy a poner un ejemplo que se podría decir un ejemplo muy al ras del suelo, pues muy simplón, pero te da muy buena idea de lo que estamos hablando. Todos nosotros, si vas tú por una calle o vas en tu carro y ves a una persona que te pide limosna, es una persona que está ahí en la esquina pidiéndote limosna, pues seguramente surgirá en ti la natural, espero, ¿va? La natural sensación de ayudar. A todos nos nace, ¿no? Ves a la persona medio fregada, empobrecida, quizá trae un niño en brazos,
y pues se ven deteriorados, cansados, estar ahí 8 o 10 horas en esa esquina absorbiendo gases y con el sol a todo lo que da, etcétera, pues nos nace una sensación de ayuda, ¿no? Lo cual es parte de nuestra propia naturaleza como animales conscientes. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Aquí tienes tú varias alternativas. Bueno, tienes dos para no complicarles tanto la vida. La primera es abrir tu cartera, tu bolsa, sacar 100 pesos, bajar tu vidrio y darles esos 100 pesos. Porque puede estar bien o mal, ¿no? Y la otra es, pues está descalza y yo traigo aquí un par de zapatos, o está haciendo frío y traigo un suéter y le doy algo, un suéter, un par de zapatos, o lo que quieras tú. La primera acción, la acción de no conocer el entorno de esa persona y darle 100 pesos a esa persona, puede tener implicaciones gravísimas. Quizá esa persona agarre esos 100 pesos y se vaya a la licorería y se compre un litro de alcohol de 95 grados y se lo pistee, se lo toma en la noche y amanece muerta esa persona con tus 100 pesos. Eso es lo que llamamos nosotros, o se llama en la literatura budista, la compasión estúpida o la compasión no virtuosa. No toda compasión es un acto, podríamos decir, de reivindicación de la bondad, de reivindicación. Si la compasión no se acompaña de la sabiduría, se puede convertir fácilmente en una compasión no virtuosa o una compasión estúpida como en esta. Que en vez, aunque tú estás tratando de ayudar, ¿cuántas veces no te ha pasado en la vida con tus amigos, con tus hijos, con tus parientes, con tus padres, ¿no? Que quieres ayudar y terminas dañando? Eso le pasa mucho, por ejemplo, cuando hay relaciones de codependencia tóxica, como son padres con hijos drogadictos, o son padres con problemas neuróticos y el hijo quiere ayudar y en vez de ayudar empeora las cosas. Todos hemos vivido estos actos que aparecen como muy compasivos y terminan con mucho más problemas y con mucho más sufrimiento. A eso es lo que llamamos nosotros la compasión no virtuosa. Compasión que no se acompaña de la sabiduría. Ahora, para la práctica de la gran compasión, para la práctica de desbordarnos esta sensación de querer ayudar, de querer apoyar para que las causas y condiciones del sufrimiento del ser humano desaparezcan, tiene que venir acompañada de una sabiduría. ¿Y qué es aquí la sabiduría? Y esto es muy importante entenderlo para no irnos irnos con el romanticismo o irnos con esta sensación de lástima a los seres vivos que están sufriendo mucho más que yo, etcétera. No irnos con esa tendencia lastimista, podríamos llamarle. La sabiduría en el budismo es entender lo mejor posible las circunstancias que viven las personas y que vives tú. Y esas circunstancias básicamente observarlas, como decíamos al principio, tal y como son. ¿Qué es? No me voy a detener mucho porque me quedan todavía otros dos. No, me queda otro tema. ¿Qué haríamos, para terminar el ejemplo y no dejarlo ahí suelto, ¿no? ¿Qué harías tú si estás en tu auto y viene esa persona a pedirte? Que a todos les haya pasado ya seguramente. ¿Qué haces? Y este es un buen debate, ¿eh? Yo no te voy a dar ninguna solución, pero una buena recomendación sería observa si esa persona tiene ahí ya, si tú lo has visto ya varias veces esa persona y ya estás viendo que sí tiene ahí una familia acostada, sentadita abajo del árbol.
Porque muchas de las personas que están pidiendo dinero ahí en las esquinas traen unos niños y son niños que se rentan en la Merced. Los niños que se rentan en la Merced. Y ahí los traen a los pobres chamacos, ya se han denunciado 1000 veces esto. Entonces tú no sabes con quién estás conectándote. Obviamente, muy diferente es si un amigo, un pariente tuyo, solicita tu apoyo, solicita tu comprensión, solicita tu presencia, solicita tu apoyo y lo conoces tú esa persona de manera en lo que se puede conocer a otra persona, ¿no? Porque ahí hay un gran vacío, un gran problema, ¿no? De conocer a las otras personas, ¿no? Pero tú tienes más o menos las variables, los indicadores familiares, económicos, religiosos, de carácter, de personalidad de esa persona. Y ahí sí puedes intervenir con mucho más habilidad. Por eso la compasión es mucho más fácil realizarla, hacerla en nuestro mandala individual y privado que en lo que podríamos llamar nosotros en el espacio, en el espacio terrenal en que nos movemos, porque en el espacio terrenal en que nos movemos, las variables, las condiciones son muy complicadas de entender. Y quizá lo mejor que puedes hacer tú es no darle dinero a esa persona, pero al día siguiente, cuando te estés haciendo tu sándwich para tu lonche al mediodía, pues te haces otro y lo pones en papel plateado y en una bolsa de plástico y lo pones al lado de tu carro y cuando pasas por ahí está esa persona, mejor dale un sándwich o mejor dale un suéter o quizá dale mejor si es una señora, pues busca un vestido que ya no te guste a ti o que ya no quieras y se lo llevas. Mejor dale una cosa que tú sabes que no va, que aunque lo use o no lo usa, no va a implicar un efecto de generación de sufrimiento. Y a este tipo de actitudes es cuando nosotros intervenimos lo que llamamos sabiduría, que en sánscrito se llama prajna, entender la mejor forma de actuar frente a las experiencias de sufrimiento que todo mundo experimentamos. Y seguiremos experimentando, inclusive hasta cuando te mueras. Y después de la muerte seguiremos experimentando sufrimiento. Entonces, aquí comenzamos a lo que se llama, en el budismo tibetano, se llama Lojong. Y comenzamos a adiestrar nuestra mente de una manera mucho más hábil, con mucho más capacidad de entendimiento de qué podemos hacer y qué no podemos hacer si queremos realmente cooperar a disminuir las causas y las circunstancias que producen el sufrimiento en la humanidad. Empezando por ti, empezando por tu familia, empezando por tus amigos, empezando por tus vecinos. Y ahí te vas, tu colonia, y te vas a tu ciudad, y te vas a tu país, y te vas a los otros países, y te vas con los migrantes, y te vas con los tratas de blancas, y te vas a las cárceles, y te vas a los hospitales, y te vas a las zonas miserables que tenemos. Y comienzas a expandir, tu mente empieza a expandirse. Y aquí sí quiero hablar de, ya para ir cerrando, quiero hablar de lo que llamamos nosotros la bodichita. Y con esto ya cerraría. Porque además me está cerrando la garganta. eh, Uno puede a veces sentirse sobrepasado, completamente completamente dominado por lo que podríamos llamar el sufrimiento humano. Lo vemos en la televisión, lo vemos cuando salimos en nuestras casas, lo vemos en las revistas, y si lees novelas, lo vas a ver en novelas, si ves la televisión, vas a verlo en películas. El sufrimiento es una impronta que el mismo Siddhartha Gautama decía, hay una masa de sufrimiento. Y
Aunque en el budismo se postula que ese sufrimiento va a acabar cuando nos iluminemos, pues es muy adecuado preguntarse, ¿y mientras llego a la iluminación, qué hago? ¿No? Porque pues podríamos iluminarnos el día de mañana y podríamos iluminarnos dentro de 84.000 millones de vidas futuras. ¿Quién sabe cuándo vamos a iluminar? Y entonces aquí, más o menos en el siglo III, siglo IV de nuestra época, surge un concepto en lo que se llama el budismo mahayana, que se llama bodhicitta. Y bodhicitta es un concepto, bodhi quiere decir el despertado o el despertar, como que eso, y chitta quiere decir mente-corazón. Bodhicitta quiere decir, en términos literatos, bodhicitta quiere decir la mente que procura la iluminación para poder ayudar a todos los seres sintientes. Eso es lo que quiere decir bodhicitta, en términos genéricos podríamos decir. Y aquí sí es muy importante para que, por lo menos en esta plática, que no es una enseñanza, es una plática, se vayan más o menos con una buena claridad de lo que se trata la gran compasión. Se habla de dos tipos de bodhicitta. Le llamamos bodhicitta aspiracional y bodhicitta última o bodhicitta práctica, como la quieras llamar. Como decíamos al principio de la plática, nosotros con algunas emociones positivas tenemos que entrar a un recurso pedagógico, tenemos que entrar a un proceso de enseñanza y aprendizaje. Desgraciadamente, nuestro mundo samsárico nos ha hecho personas cuyas emociones negativas son mucho más naturales en nosotros que las emociones positivas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Tú te enojas más fácil, te enojas con mucho más facilidad que sentir paciencia. Te pones más iracundo o más frustrado que sentir empatía o compasión. O sea, las emociones negativas no son mucho más conocidas que las emociones positivas. Por eso muchas de las emociones positivas tenemos que reeducarnos, tenemos que educarnos en ellas. Cuando en el budismo tibetano y mahayana se habla de bodhicitta aspiracional, es la etapa que necesitamos para capacitarnos y para educarnos. Me imagino que casi todos ustedes estuvieron en la universidad o están algunos de ustedes en la universidad. Cuando tú entraste a arquitectura, a contabilidad, a medicina, en el primer semestre, no te pusiste luego a hacer medicina, a construir casas o a hacer contabilidad. Tuvieron que pasar 4, 5, 6 años para que ya ha llegado el momento en que tú ya te sientes capacitado, empezaste a hacer casas, empezaste a llevar contabilidades de empresas, empezaste a dar tratamientos para enfermos. ¿No? En la época que nosotros tuvimos universitaria o preparatoriana se llama época aspiracional, que es la bodhicitta, también se llama bodhicitta relativa o bodhicitta aspiracional. En la gran compasión, en la práctica de la Maha Karuna, necesitamos forzosamente un buen espacio, un buen tiempo para capacitarnos en ella. Y en ese tiempo, tú vas a comenzar intelectualmente a entender lo que es la gran compasión conceptualmente, para que intelectual y conceptualmente, con la práctica mental de la meditación, para eso es la meditación del budismo, entre otras cosas, comienza esa emoción de la gran compasión, empiece a ser cada vez más una práctica intuitiva y cada vez menos una práctica intelectual. Y eso solamente se logra con la famosísima disciplina ética y la repetición. No hay de otra, ¿eh?
Se necesita disciplina ética, quiere decir comenzar conscientemente a pensar en los demás, desbordarnos de nuestros círculos mandálicos individualistas ensimismados y comenzar a observar en los demás. Cuando vas al centro comercial, ver a los demás. Cuando vas manejando en tu carro, ver quién está a tu alrededor. Cuando vas al cine, cuando vas al teatro, cuando caminas en el parque, ver a las demás personas, comenzar a conectar con las demás personas, y lo haces de manera consciente, hasta que llegue un momento en que lo hagas de manera espontánea. Cuando la mahakaruna o la gran compasión surge de manera espontánea, ya estás en la emoción mahakaruna. Pero necesitamos ese lapso de aspiracional. Y ahí nos podemos quedar toda la vida, ¿eh? Y es válido. Simplemente el hecho de comenzar a hacer nuestro mantra, que todos los seres sintientes logren destruir sus causas y condiciones de sufrimiento, y lo repitas una vez y otra vez y otra vez, hasta que se vuelva una parte de tus huesos, una parte de tu nariz, una parte de tus uñas, comienzas ya a generar esa base de la gran compasión. Y eso es lo que llamamos nosotros bodhicitta aspiracional. Es muy, muy importante que no nos forcemos a ser buenas personas. No es una carrera, no es una competencia, es simplemente una voluntad, una volición que le llamamos nosotros, de decir simplemente, quiero ser una mejor persona y quiero cooperar a que el mundo esté menos sufriente de lo que yo llegué, no de lo que yo viví. Y empiezas a hacer actos que no tienen que ser ni anunciados ni en TikTok, ni anunciados en Instagram, ni en ningún lugar. Puedes comenzar a hacer actos que comiencen a conectar tu estado mental mahakaruna con tu práctica de la compasión. Como el sándwich, el dar esto, cooperar con la Cruz Roja, ir a un asilo de ancianos y ayudar a limpiar y a bañar a los ancianos, visitar las casas hogares, ir a lugares donde dan tratamiento del cáncer para niños sin recursos económicos, y vas y cooperas y vendes cosas para... Tienes que hacer cositas, si no necesitamos ser ni Gandhi, ni no necesitamos ser ni María Teresa, ni nada de eso. La gran compasión es una práctica. Por eso en el budismo tibetano, Mahakaruna era una, o era, ya no, era un acto secreto y sagrado. No se anunciaba. Ahora lo tenemos que hacer porque estamos tan amolados que necesitamos decirlo y aplicarlo y todo. Y ya la que se llama bodhicitta práctica, o también lo puedes tú leer como bodhicitta absoluta o bodhicitta última, es cuando la bodhicitta aspiracional, este deseo, se convierte ya en una práctica ética de tu experiencia de vida. Y ya vas caminando y ves a un homeless ahí, o ves a una persona, a un teporochito, y buscas cómo poder ayudar, y buscas cómo protegerlo, y le llevas un plástico para que la lluvia no lo moje tanto, y empiezas a hacer cositas ahí pequeñas, sensatas, hábiles, que te conectan con los demás, y son conexiones que haces con los demás para olvidarte de tu ensimismamiento y de tu egocentricidad. La egocentricidad y el ensimismamiento son uno de los factores fundamentales de tu sufrimiento. Casi el 90% de nuestro sufrimiento surge porque estamos solamente concentrados en nosotros. Por eso la Mahakaruna, la gran compasión, nos ayuda a desbordarnos de esa egocentricidad, de ese ensimismamiento en nosotros mismos, y comenzar a conectarnos con los demás. Y el conecte con los demás, ya comenzamos a construir una experiencia de una verdadera felicidad de largo plazo, que no está fundamentada en nuestros intereses, en nuestras necesidades y en nuestros deseos ególatras, sino que está fundamentada en la cooperación, en la conexión con los demás, que al mismo tiempo, cuando tú conectas más con los demás, te estás conectando más contigo mismo. Porque cada uno de nosotros somos productos de los demás. Nada original hay en nosotros,
Nada auténtico hay en nosotros que no sea hecho o no sea respaldado o no sea ofrecido por los demás. Y los demás se convierten precisamente en nuestro objetivo de vida, en nuestra experiencia, en cómo nos conectamos con los demás. Más o menos, ¿no? Bueno, yo hasta aquí lo dejo, estimada Pema, hasta aquí lo dejo. Podemos agarrar unos 5 o 10 minutos de pláticas, como guste usted. Muchas gracias por su escucha. Ojalá he hecho un esfuercito para que podamos entendernos bien de qué eso estamos cuando hablamos en el budismo, que todos los seres sintientes se liberen de las causas y las condiciones del sufrimiento. Gracias, maestro. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Alguien que se conecta desde su celular nos pregunta y bueno, nos dice, buenas noches. Con los niños de Gaza, ¿qué hacemos? Gracias, me gustó mucho la plática de la gran compasión. Claro, lo que se puede hacer en un país como el que vivimos nosotros, puedes apoyar a los médicos sin frontera que están ahí y los están masacrando también. Puedes participar en protestas que hay ahorita en muchos lugares contra la... No es, aquí hay que tener cuidado, no es contra Israel, es contra el gobierno ultraderechista de Israel. Hay mucha población israelí que están totalmente de desacuerdo con lo que está pasando en Gaza. Puedes cooperar, puedes ponerte a estudiar, a explicar el fenómeno, a convencer a las demás personas que es un acto totalmente inadecuado lo que está pasando ahí. Pues hacer cositas y irte a protestar. Eso es lo que no creas, acuérdate que el mar está hecho de gotas. El mar está hecho de gotas. Gracias. Bueno, aquí nos preguntan si es posible ver la grabación y bueno, sí es posible en nuestra página de Budismo Libre de YouTube. Sí, ahí se Ahí tiene nos que meter pueden. a YouTube, se llaman, ahí es una, ¿cómo se llama? Una sección que se llama conferencias mensuales gratuitas y no nada más está esta, están todas las que están atrás también. Pero es en YouTube, porque el Facebook ya nos deja nomás tenerlo 30 días, después ya los baja ahí. Y en Blanquita nos están mencionando, este tema es de gran importancia y agradezco porque gracias por impartirlo para que no se me olvide que es parte de nuestra práctica cotidiana. Pues así es. Tenemos que ir aplicando esto del metacaruna y no nos olvidemos de la meditación, que también es parte de la práctica. Ari nos dice gracias infinitas, maestro, y buena noche para todos. Oscar Figueroa nos pregunta, ¿sería ponernos en el lugar de los demás entonces? Sí, lo que pasa pues esta es una plática de 45 minutos. En la práctica del budismo mahayana tibetano hay 3 métodos para generar compasión. Nomás los voy a decir. Uno es el método que le llamamos los 6 causas y un efecto, que es el método de ver a todos los seres sintientes como nuestras madres en la idea de que todas, nosotros tenemos millones y millones de renacimientos en el pasado, y lo más probable es que todos los que estemos aquí, en esos millones y billones de renacimientos en nuestro pasado, hemos sido tus padres o hemos sido tus madres. Entonces el método se llama 6 causas y un efecto. Después viene el método que estás diciendo tú, Oscar, pero el método se llama igualarse e intercambiarse por los demás. Y después viene el tercer método, que es el más poderoso de todos, que es el método del Tonglen, que es el absorber el sufrimiento de los demás y exhalar la felicidad hacia los demás. Sí, pero sí, es un poquito más allá de simplemente intercambiarme, ¿no? Es un poquito más que eso también, pero sí es en gran parte intercambiarte. Que no quiere decir que tú tengas que desaparecer, por cierto, ¿eh? O sea, no se trata de caer en una subvalorización de lo que somos. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Eh? No se trata de eso. No se trata de hacernos los mártires y los victimados, ¿no? Como hoy tan de moda el sentirse víctima de las circunstancias. Para nada se siente eso.
que aquí Ángeles nos está agradeciendo. Gracias, maestro. Gracias a toda la querida sangre. Gracias, Ángeles. Gusto verte. Rosa nos está agradeciendo. Itzel también, agradecimientos. Dulce nos está mandando saludos y agradecimiento. Itzel. Me recomendó Rodrigo Samara y que te mande muchos saludos. Bueno, recibidos. Maestro Calama, muchas gracias. Gracias, Pema. Blanquita, saludos. Flavio, muchas gracias, maestro. Nos están agradeciendo. Susana también. Como siempre, muy interesante y claras sus enseñanzas. Agradecimientos también. Leticia, gracias, maestro, por tan buena plática. Oscar Spiridora, gracias, maestro. Buenas noches. Juan Carlos, gracias. Saludos desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Es la primera vez que puedo escuchar al respecto. Pues aquí vamos a seguir enviando y transmitiendo el Buda Dharma. Y bueno, no sé si tengan algún comentario, porque pues estos son lo que tenemos en el chat. Bueno, les agradecemos a todos su presencia. Nos estaremos viendo el próximo mes. Nos estaba comentando el maestro que la tenemos más cercana la plática. Y pues bueno, con esta sensación de gozo, pues sí, llegamos a 32 participantes cuando pensábamos que a lo mejor no nos podíamos conectar por el cambio de clave, pero pues sí, es un gusto bastante gozoso verlos y nos estaremos viendo la próxima reunión. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, pero gracias a todos ustedes, Ángeles, gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, maestro. Cintia, Diana, Edith, gracias, Susana, gracias. Brilla. Gracias, buenas noches. Brilla. Bye. Gusto de verte. Hasta pronto, buenas noches, maestro. Un gusto saludarlo y verlo. Gracias a ustedes. Bonita noche a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Anga. Hasta luego. Hasta luego. Gusto verte, Oscar.